Quiero darle la bienvenida a todos aquellos hermanos que se unen con nosotros a través de Facebook y YouTube. Dios le bendiga grandemente, esperando que se puedan gozar de nuestra programación del día de hoy a cargo de nuestro pastor Domingo Arias y el mensaje que nos trae en esta mañana. Dios le bendiga. Ahora vamos a pasar a nuestros anuncios, hermanos. Ya saben que todos los martes tenemos nuestro estudio bíblico a cargo de nuestro pastor Domingo a las 7:30 p.m. a través de Zoom y presencial. Están todos invitados a participar, a unirse con nosotros, a venir. Los jueves tenemos nuestro ministerio de oración a las 7:30 a través de Zoom. Están todos invitados a acompañarnos en nuestro ministerio de oración, donde pues un grupo de hermanas estamos orando por las peticiones que nos llegan a nuestro ministerio. Entonces están todos invitados a acompañarnos los jueves a las 7:30. Los domingos aquí estamos en nuestro servicio dominical, esperando que pues sigamos invitando a nuestras familias, amigos, para que puedan pues venir a buscar esa bendición tan grande que recibimos cada vez que estamos aquí en el templo, ese alimento espiritual que aquí recibimos. Hermanos, este jueves, por motivo de acción de gracias, la Iglesia Canaán va a tener un rico desayuno espiritual también. Entonces ya saben, a las 9 de la mañana, todo aquel que quiera llegar a Canaán a acompañar a nuestros hermanos, pues va a tener un rico desayuno. El que llegue a las 9, si llegan después de las 9 no van a desayunar, pero van a tener, después de las 10 ya no hay desayuno. Ya después de las 10 no hay desayuno. Entonces, ya saben, están todos invitados a acompañar a nuestro pastor y a nuestros hermanos en Canaán al desayuno por acción de gracia, y también pues van a tener un alimento espiritual después del desayuno. Entonces, ya saben, hermanos, estamos todos invitados el jueves a las 9 de la mañana en la Iglesia Canaán. Bueno, Dios les bendiga. Vamos a seguir adorando con nuestra hermana Betsy. Solo Jesús basta en nuestra vida para darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias a nuestro Señor Jesús por morir en esa cruz, ¿verdad?, para darnos salvación. Vamos a cantar todos juntos Jesucristo basta. Los invito a ponerse de pie, todo aquel que pueda hacerlo, y cantar conmigo. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó
con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora y un futuro, esperanza fiel, en su amor confiamos, hay descanso en él. Gracias, Señor Jesús. Ahora con nosotros nuestro pastor Domingo Arias. ¿Qué futuro teníamos en Cristo nosotros? No había ninguno, porque ¿qué iba a pasar al final de nuestra vida? La condenación eterna, el lago de fuego, no había futuro, pero Jesucristo basta, ¿eh? Él ha llenado esa necesidad. Y en el día de hoy, el tema de este sermón es: la vida eterna solo está en Jesús. Y la cita bíblica que vamos a estar utilizando es Primera de Juan, capítulo 5, versículos desde el 6 hasta el 12. Nos dice la palabra del Señor: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado ¿qué? Vida eterna. Y esta vida
está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén. Padre, gracias te damos en este día por la bendición que nos da de poder estar reunidos aquí, adorándote y glorificándote. Quiero agradecerte, Padre, por esta oportunidad de compartir esta palabra tuya. Te ruego, Dios, que este sermón pueda llegar a lo más profundo de la mente, del corazón, de los que están presentes aquí y de aquellos que están a la distancia. Que tu palabra llene nuestros corazones y que aprendamos, Señor, que la vida eterna, que lo que nosotros necesitamos solo está en tu Hijo amado. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Repito el título de esta predicación: la vida eterna solo está en Jesús. El ser humano fue creado por Dios para adorarlo a Él. Repito esto: usted y yo fuimos creados ¿para qué? Para adorar a nuestro Creador. La adoración es algo inherente en la persona, es algo que está en el ser humano. Cuando hablamos de adoración, no nos referimos a un momento de fervor, sino a la vida de una persona, a su enfoque, lo que tiene que ver con su mayor motivación. En la necesidad de adorar es donde aparecen los ídolos en la vida de las personas. Cualquier ser, cualquier cosa fuera de Dios que centre toda la atención de una persona se va a convertir en ¿qué? En su ídolo. Y esa persona se va a apartar del Dios verdadero. Esto es lo que ha pasado en el mundo actual. Mire, toda persona en este mundo siente la necesidad de adorar. ¿Por qué este mundo anda tan mal? Porque cada persona tiene un ídolo. ¿A quién le sirve? ¿A quién le adora? Esto es muy diverso. Esto es lo que está sucediendo. Ahora, en este mismo orden es que el hombre, en su necesidad de adorar, se ha inventado muchísimas religiones. Esto es tratando de llenar el vacío de Dios que existe en el corazón humano. El corazón humano tiene un vacío que nada lo va a poder llenar. La gente anda buscando con desesperación llenarlo, pero es imposible. Solo Dios, que creó el ser humano, y solo Dios, que creó al hombre para que el hombre lo adorara, puede llenar esa necesidad. Es muy común escuchar que lo que una persona debe hacer es creer en lo que sea. Lo han oído, ¿verdad? Usted cree en lo que sea. Que en definitiva todas las religiones conducen al mismo Dios. No importa, usted puede ser esto, usted puede ser aquello. Y lo importante es que usted cree en Dios. Pero esto es otra gran mentira y gran engaño del diablo, porque no es una religión la que conduce al hombre a Dios, sino que es quien, solo Jesucristo. Solo Jesucristo basta. Él es el único camino que el hombre puede tomar para salvarse y poder llegar a Dios el Padre. Las religiones son caminos diferentes. Las religiones no son caminos para llegar a Dios el Padre. Ahora, quiero que observen este ejemplo acerca de lo que representan las religiones y la verdad. Si solo 5 personas pueden explicar un acontecimiento que pasó, y cada uno lo hace de una forma diferente al otro, ¿qué le dice eso a usted?
que hay 4 que están mintiendo y que hay uno que está diciendo la verdad. Esto es lo que nos dice a nosotros con toda claridad. Es imposible que existan 5 opiniones diferentes sobre un mismo hecho y que las 5 sean verdades. No es posible que esto sea una realidad. Muchas personas basan su salvación en una creencia religiosa. Al hacer esto, están jugando peligrosamente con su vida eterna. De lo que crea una persona va a depender si va al cielo o va al infierno. Hay solo 2 lugares. No nos vamos a quedar flotando entre uno y otro. O vamos al cielo o vamos al infierno, pero eso depende de lo que una persona crea. Porque cualquier camino que una persona elija, que no sea Jesucristo, lo va a llevar a la perdición eterna. Porque la vida eterna solo está en ¿quién? En Jesús, solo está en el Señor Jesús. Así que de ahí depende nuestra eternidad, de ahí depende lo que va a suceder con nosotros después que un día cerremos nuestros ojos en este mundo y un día pues vamos a tener que cerrarlo, ¿verdad? Para no abrirlo, por lo menos en esta vida. Este pasaje bíblico escrito por el apóstol Juan fue para salir en defensa de la verdad del Evangelio. ¿Por qué Juan tuvo que escribir esto? Porque para finales del siglo I habían surgido varios grupos apóstatas dentro de la Iglesia de Cristo. ¿Qué es lo que es un apóstata? Un apóstata es un rebelde, pero dentro de la Iglesia. Alguien que lucha en contra de la verdad, alguien que lucha en contra de la palabra, pero dentro de la Iglesia. Eso es un apóstata. Y uno de los mayores grupos de apóstatas eran los gnósticos. Así se llamaban, de gnosis, que quiere decir conocimiento. Este sector practicaba un falso cristianismo. Ellos enseñaban una mezcla de cristianismo con el platonismo griego, es decir, con las enseñanzas de uno de los grandes filósofos griegos llamado Platón. Sobre el Señor, escuchen lo que ellos decían, que era el Hijo de Dios, pero que el Cristo no se había convertido verdaderamente en hombre. Vamos a ver si entendemos esto. Ellos dividían, decían, Jesús es el Hijo de Dios, pero el Cristo es otra cosa, El Cristo y Jesús no es lo mismo, porque la materia, y eso era lo que enseñaba Platón, lo que enseñó Platón, la materia siempre es mala, la materia es diabólica, y que solo lo espiritual era puro. Ellos enseñaban que Dios creó el pecado cuando creó la materia. Por esto que negaban que Dios se había encarnado realmente, porque la encarnación, lo físico, era malo, era diabólico. Ahora, hermanos, ¿quién mejor que el apóstol Juan para enfrentar semejante falsedad, semejante mentira? ¿Quién mejor que el apóstol Juan? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver, ¿por qué ustedes piensan que nadie mejor que Juan podía demostrar que aquello era falso? Porque Juan estuvo con Jesús todo el tiempo, compartió con él todo el tiempo. Por esto, Juan dice en el verso 6, leído hoy, este es que Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad.
porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Todo lo que dicen estos versículos es sobre la naturaleza de Jesús. Los gnósticos creían que el Cristo celestial había venido sobre Jesús humano el día del bautismo. Quiero que me entiendan esto, que era lo que ellos enseñaban y era lo que Juan estaba combatiendo. Porque ¿qué enseñaba ese grupo? Era un grupo que tenía cierta fuerza dentro de la iglesia. Era un grupo falso, pero que se había metido dentro de la iglesia del Señor. Y ellos decían: miren, cuando el Jesús humano se fue a bautizar, en ese momento el Cristo descendió sobre él y estuvo sobre él hasta un poquito antes de Jesús ir a la cruz. Cuando Jesús murió en la cruz, el Cristo abandonó al Jesús. ¿Qué le parece? Esto era lo que aquellas personas enseñaban. Una creencia así hace insuficiente el sacrificio de Jesús. ¿Por qué? Porque no fue el Cristo que murió en la cruz, fue un simple hombre cualquiera, como ellos querían presentar al Señor Jesús. Hermanos, casi 200 años después de esto, otro grupo apóstata llamado los arrianos negaban la deidad de Jesús. Decían que Jesús no era Dios. Hoy día los testigos de Jehová dicen que el cuerpo de Jesús se evaporó en la tumba y que lo que resucitó fue un espíritu, lo que significa que todo el tiempo ha habido la intención de querer cambiar lo que la palabra de Dios nos dice. Juan predicó durante toda su vida que Jesús es Dios hecho carne, ¿verdad? Juan, ¿qué escribió en el Evangelio? Él dijo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y en el verso 14 dice: aquel Verbo, Dios, fue hecho carne. Dios se hizo carne. Pero los gnósticos decían: es imposible que Dios se haga carne porque la carne es maligna. La materia es mala. Así que esta era la situación. Pero Juan predicó la verdad. Predicó que Dios se había hecho carne en la persona de Jesús, que murió en la cruz para salvación del hombre y que resucitó con un cuerpo que se podía tocar. Y no solo esto, sino que el mismo Juan lo vio resucitado. Vio a Jesús 40 días, estuvo el Señor después de resucitar, antes de ascender a los cielos, y Juan pudo conversar con él, pudo tocarlo y pudo comer junto con él. No había ninguna duda de que Dios se había hecho carne y que Jesucristo tenía un cuerpo humano y que es Dios que se encarnó en la figura de un ser humano llamado Jesús. Juan destaca que quien da testimonio de esta verdad es el Espíritu Santo. ¿Y por qué Juan pone el Espíritu Santo como testigo de lo que él estaba diciendo? Porque el Espíritu no puede mentir, porque es Dios y no puede haber falsedad ni mentira en el Señor. Aquí viene, hermanos, el punto básico del por qué es tan importante creer que el Cristo nació en la tierra como Jesús. Es que el verdadero Hijo de Dios debe creer la verdad. Usted y yo hemos sido llamados aquí a creer la verdad. Negar los hechos reales, ocultar evidencia, nunca procede de Dios. Nunca procede de Dios el querer ocultar la verdad. Porque la pregunta es: ¿creen ustedes que Dios
va a ocultar mis errores para que ustedes digan, bueno, es que el pastor es un siervo de Dios. Dios no oculta mis errores, ¿Por qué? Porque si cometo un error, eso es la verdad. Y la verdad no puede ser oculta. Encontramos a través de la Biblia cómo aparecen errores que cometieron siervos de Dios. Graves errores, como el caso de David. Cometió una serie de pecados horrendos. ¿Y por qué aparece esto en la Biblia? ¿Por qué Dios no ocultó esto? ¿Por qué? Porque es la verdad. Dios no oculta la verdad. No oculta las evidencias, los hechos reales, porque la verdad procede de Dios. Si una persona cree que lo correcto está en la verdad, hacer un señalamiento falso de Jesús no provenía del Espíritu Santo, sino del engaño del diablo. Aquello no era una discusión entre dos maneras de creer en Cristo, sino, quiero que entiendan, no era una discusión de dos formas de creer en Jesús. Alguien puede decir, bueno, sí, yo creo en Jesús de esta manera, y otro, yo creo en Jesús de esta forma. Esto no se trataba de esta situación, sino de enfrentar que la verdad contra la mentira, la verdad contra el error. Es importante que entendamos que la verdad viene de Dios, el engaño y la mentira, ¿de quién viene? Del diablo. Y no puede esto ser parte de lo que es la iglesia del Señor. Juan era en ese tiempo el mejor y único testigo de la encarnación de Cristo. ¿Por qué? Todos los apóstoles habían muerto ya. Los discípulos del Señor que le habían seguido no estaban allí. Juan era el gran líder, el único que sobrevivía de los apóstoles. Era el apóstol Juan, murió de vejez. Fue el único que no murió martirizado, que no lo mataron, sino que murió de vejez. Y ya para este tiempo él escribe esta maravillosa carta en defensa de la verdad. Por eso dice el verso 9, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Si nosotros analizamos lo que una persona confiable nos dice a nosotros sobre un acontecimiento. Pensemos, hay gente que dicen cosas y usted dice, no le creo, porque está acostumbrada esa persona a hablar mentira. Hay personas que, y lo hemos tenido durante toda la vida, que hay gente que uno lo trata y uno dice, bueno, hay que ver bien, hay que pasarlo por un filtro lo que está diciendo, porque no sabemos si es verdad o es mentira. Pero hay gente que cuando dice una cosa, usted hasta lo repite. ¿Por qué? Porque es una persona que ha llevado una trayectoria de ser responsable, de ser una persona que lo que dice se apega a la verdad. Entonces, esto es lo que estamos viendo acá. Cuando una persona confiable habla sobre un acontecimiento, la persona está dando que un testimonio, está testificando de lo que vio, de lo que participó. Y cuando una persona confiable hace esto, mire, nosotros lo creemos y hasta lo afirmamos. ¿Por qué en un juicio se buscan testigos? ¿Por qué? Porque el juez necesita evidencia de si una persona es inocente o es culpable. Y el juez va a analizar el testimonio. Esos testigos van a ayudar a poner claro en la mente del juez la verdad o la mentira. Ahora, si nosotros creemos en el testimonio de la gente, si hay cosas que una persona dice y nosotros decimos, lo repetimos por ahí, pasó tal cosa,
pero usted no lo vio, pero lo vio alguien que es confiable de usted. Y usted es capaz de repetir esto. ¿Cómo no vamos a recibir el testimonio de Dios que está en su palabra? ¿Dónde está el testimonio de Dios? En esa Biblia que usted y yo tenemos. Ahí está lo que Dios ha testificado. Y si un testigo fiel dice la verdad, ¿mentirá Dios? Dios nos dice la verdad en su palabra. ¿Y cuál es la gran verdad que aparece en la palabra? Es que Jesús es que la verdad, Él es el verdadero, Él es el camino, Él es la vida. No hay otra cosa mayor que enseñe la Biblia que no sea la obra del Señor Jesús, el ministerio del Señor Jesús, el sacrificio de Jesús, mediante el cual usted y yo hemos sido salvados, hemos sido perdonados de nuestros pecados. Ese fue el problema de los gnósticos. Quitaron su fe de lo que Dios decía a través de los apóstoles para creer lo que decían los griegos sobre lo malo de la materia. Ellos se llamaban cristianos y estaban dentro de la iglesia, pero ellos partían primero de lo que decía un filósofo griego y analizaban la Biblia tomando en cuenta el pensamiento de Platón. Lo que quiere decir que estaban echando a un lado la inspiración que Dios había dado de su palabra y que había una sola palabra de Dios, que es la Biblia. Ellos estaban poniendo por encima de la palabra de Dios lo que estaba enseñando un hombre que no tenía ninguna inspiración de parte de Dios, porque ese hombre no era un verdadero seguidor del Señor, sino un filósofo griego. Ellos interpretaron la obra de Cristo a través del helenismo, pusieron el testimonio de Platón por encima del testimonio de Dios. ¿Será que hay gente por ahí que cree que su criterio o lo que ha leído en otra parte está por encima de lo que dice la palabra de Dios? Hay mucha gente, hermano. Hay gente que usted le lee lo que dice la palabra y dice, bueno, eso es lo que usted piensa, es lo que usted interpreta, pero y si usted está equivocado, ok, yo puedo estar equivocado 100%, pero la palabra de Dios no está equivocada. La palabra de Dios es la verdad y es el testimonio que Dios nos ha dejado para que nosotros tengamos la verdad y para que nosotros permanezcamos en esa verdad. Recuérdese que solo cómo, de qué manera. Por ejemplo, usted dice, bueno, tengo luz eléctrica en mi casa, ¿verdad? Pero usted tiene que pagarla, ¿para qué? Para mantenerla. Porque si usted no paga el servicio, si usted no cuida su servicio de luz eléctrica, usted la va a perder. En este caso, no estamos hablando de la salvación en el aspecto espiritual, porque usted no necesita pagar por su salvación ya fue pagada por Cristo en la cruz del Calvario, pero es importante de que nosotros no solo hayamos creído en el testimonio de Dios, que es la palabra, sino que vivamos y aún muramos creyendo en ese testimonio de la verdad. Y la palabra de Dios sea la que refleje lo que es nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. En el verso 10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene que el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho ¿qué? Mentiroso. Porque cuando usted no le cree a una persona es ¿por qué? Porque es un mentiroso. Usted dice, está hablando mentira y usted no le cree. Cuando una persona no cree a Dios, ¿qué está diciendo? Que Dios es mentiroso. Si no cree a la palabra, está diciendo Dios habla mentira, porque esa palabra no es de hombre,
esa palabra es de Dios. Así que dice acá, sigue diciendo la última parte del verso 10, que le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Por qué la obra más grande de Dios está en Jesús? ¿Por qué? Porque el Padre, ¿a quién envió? A su Hijo. ¿Para qué? Para salvar a la raza humana, para salvar al hombre. Entonces, todo el testimonio, lo voy a decir con otra palabra, toda la inversión de Dios en toda la Biblia, ¿en quién está? En Jesús, en el Hijo Jesús. ¿Y cuál es el gran propósito de Dios a través de Jesús? Salvarnos. Miren, no hay otro empeño más grande de Dios que no sea la salvación suya y mía. Dios sabía que si no enviaba a Jesús, usted y yo nos íbamos a perder para siempre. Déjeme decirle que cuando el diablo pecó allí en los cielos, Dios preparó el lago de fuego inmediatamente. Esto lo enseña la palabra de Dios. Cuando el diablo pecó, Dios preparó el lago de fuego. Y el lago de fuego, el infierno, fue preparado ¿para quiénes? La Biblia lo dice, para el diablo y sus ángeles. No fue preparado para el hombre. Entonces, el hombre peca y al pecar se hace que merecedor del infierno. Pero ¿qué hace Dios? Envía a su Hijo. ¿Para qué? Para que el hombre no vaya al infierno. Mire, ¿no se han puesto usted a pensar en algún momento por qué Dios no puede perdonar al diablo? ¿Por qué Dios no puede perdonar a los demonios? Para ellos no hay salvación. Para ellos no hay oportunidad. Pero, ¿qué hace Dios con nosotros? ¿Qué hace Dios? Que Dios se convierte en hombre para pagar la culpa del hombre y de esta manera poder salvarnos. ¿Y a través de quién Dios ha hecho esto? A través de Jesús, a través de su amado Hijo. El testimonio de Dios a través de Cristo se convierte en la promesa de salvación para todos aquellos que creen en Él. Dios asegura que Jesús es su único Hijo, que es el Cristo, y promete que a través de Él somos salvos de la condenación eterna. Miren lo que dice el verso 11, y este es que el testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Que Dios nos ha dado ¿qué? Vida eterna. Y esta vida está ¿en quién? En Jesús. La vida eterna no depende de nosotros, hermanos, depende de lo que Cristo ya hizo. Este versículo demuestra claramente la seguridad de la salvación. Este versículo dice que usted ha sido salvo o salva por Jesús y que la salvación es segura. No es que hoy soy salvo y mañana ya no lo voy a hacer. Hoy tengo salvación, mañana se perdió mi salvación. La salvación nuestra no depende de nosotros, ni de nuestra obra, sino depende de lo que Cristo hizo ya por nosotros. Dos cosas garantizan nuestra salvación. La primera es que alguien tal como nosotros, pero sin pecado, murió para cubrir nuestros pecados. Y la segunda es que la garantía de la vida eterna no depende de lo que nosotros hemos hecho, sino de la obra que ya Jesús hizo. De ahí depende. Alguien dice, pero ¿y puedo ser salvo y entonces pecar y soy salvo? No. Si una persona es salva, lo que más quiere es no pecar
quiere apartarse del pecado. No es perfecta la persona, no es perfecto el hombre o la mujer, pero quiere vivir apartado del pecado. Si una persona dice, porque soy salvo voy a pecar, esa persona nunca ha conocido a Cristo. Esa persona está perdida, porque la obra de Cristo en nosotros es alejarnos del pecado, alejarnos de la maldad. Así que, hermanos, la salvación mía y suya no depende de nosotros, ya Cristo la pagó. Él pagó por nuestra salvación. Para el creyente la salvación es un hecho, no se trata de una promesa, porque ya se cumplió cuando creímos en Jesús. Las palabras que Jesús expresó en la cruz cuando dijo, consumado es, esas dos palabras, consumado es, significan que la obra de la salvación había sido realizada, que estaba completa, que el hombre ya tenía la vida eterna garantizada tan solo con creer en Jesús. No hay nada que necesitemos añadir para tener la vida eterna. Tampoco necesitamos mediadores entre Cristo y nosotros para que nos ayuden a arreglar nuestra cuenta con Dios. Como hay mucha gente que cree que hay otros mediadores y que yo le pido a Pedro para que Pedro le hable a Jesús y Jesús le hable al Padre. Esto todo es un engaño completo y total. No necesitamos nadie que nos ayude con Cristo para que Cristo nos ayude con Dios. Con Jesucristo basta, hermano. Con Cristo basta. Con Él es suficiente. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Por esto, el apóstol Juan, el único testigo viviente de esta verdad, concluye diciendo en el verso 12, el que tiene al Hijo tiene ¿qué? La vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Puede tener religión, puede ser una persona moral, puede ser decir, yo creo que soy buena persona, nadie dice que es mala persona, pero puede tener lo que tenga, si no tiene a Cristo, no tiene la vida. Tener a Jesús es creer en la palabra que Él habló y hacerla. Tener a Jesús no es una discusión religiosa entre dos personas donde uno le dice al otro, sí, yo tengo a Jesús, pero tú no lo tienes. Tener a Jesús es obedecer lo que dice la palabra de Dios. Concluyo, hermano, con estas palabras. Quien no esté dispuesto a sacrificar sus deseos para someterse a lo que dice la Biblia, no tiene a Jesús. Y el que no tiene a Jesús, no tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque la vida eterna solo está en Jesús, el Hijo de Dios que murió por nosotros. Que el Señor les bendiga en este día, mis queridos hermanos. Vamos a estar en pie. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, hermanos, no solo a mantenernos sabiendo que nuestra salvación está garantizada en Jesús, sino que podamos compartir esto con los demás. Y que vivamos así, de esa manera. Padre amado y bendito, queremos agradecerte en este día por esta verdad que nos ha permitido compartir. Gracias, Padre, porque tenemos el testimonio tuyo, el testimonio de tu verdad. Tenemos un testimonio claro que está en tu palabra, Señor. No necesitamos ningún otro libro, no necesitamos escuchar a nadie más. Solo tenemos que hacer caso a lo que dice tu palabra. Creer en Jesús, mantenernos confiando en Él, saber que en tu palabra está todo lo que un ser humano necesita en este mundo para ser salvo, para
tener una relación estrecha contigo. Ayúdanos, Padre, a entender que hemos sido salvados ya, que nos espera la vida eterna y que esa vida eterna no está en nadie más, está solo en Jesús. Ayúdanos, Padre, a comprender que con tu Hijo amado basta, es suficiente, no necesitamos nada más ni nadie más. Solo a través de Él podemos tener esa comunión perfecta contigo. Que así vivamos, Señor, y que seamos nosotros también testigos ante los demás de que conocemos la obra de tu Hijo amado. Que demos testimonio de ti con nuestro comportamiento, con nuestra manera de vivir delante de los demás. Padre, ayúdanos a vivir sabiendo que solo en Jesús hay vida eterna y que esta verdad tenemos que compartirla con los demás. Esto te lo ruego, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Amén.